muchas gracias a Ecopari, ¿no? Primero por hacerme esta invitación. Creo que es mi primera talk del año. Después del año pasado, creo que sí, ha pasado mucho tiempo. Y creo que el tema que quería traer es más la parte de seguridad en Cloud Native, ahí un poco viendo o qué sería esta parte de la visión, ¿no? Porque a veces depende desde qué ángulo uno lo ve, ¿no? Eh, para tener esa opinión inclusive de seguridad. Y bueno, entonces aquí me voy a hacer una pequeña presentación, que soy yo, Carolina Valencia. Soy originalmente de Perú, por eso hablo español, pero vivo en Brasil ya hace bastante tiempo. Es un país bien agradable, no sé quién ya haya pasado por aquí. Creo que en general todos latinos somos personas muy sociables, que nos abrazamos, que conversamos, entonces realmente sí, la paso muy bien aquí en Brasil y creo que también, es que no he ido, no he viajado tanto, pero también en Argentina le he pasado muy bien las veces que he ido. Y bueno, un poco así colocando qué hago, quién soy. Ahí trabajé mucho con DevOps en el mundo de las nubes, de cloud, y después entré un poco en el mundo de seguridad, que también me gustó mucho aprender un poco de la parte de seguridad, que me ayudó a entender mucho el porqué de las cosas o cómo alguien te puede hacer un hacking o cómo problemas. Realmente seguridad está muy relacionado con problemas. Creo que mi primera experiencia con seguridad fue en un trabajo que alguien hackeó la organización y yo ay, quedé consternada y preocupada porque era, creo, la única DevOps ahí y me sentí culpable. Bueno, creo que y desde ahí me llamó mucho la atención la parte de seguridad. Y es la parte de comunidad, creo que participé en varias comunidades y creo que es algo importante y actualmente vivo en una ciudad tropical. Creo que eso significaría todo. Y lo que vamos a conversar ahora va a ser básicamente esa parte de entrar al mundo Cloud Native. No sé si ya ustedes están trabajando. Quiero aprovechar para saludar a todos los que están aquí presentes. Somos 17 personas, entonces voy a intentar hacer unas pausas o inclusive estoy viendo sus comentarios aquí. Si tienen alguna duda o algo, escríbanlo, comenten para ir conversando, ¿no? De todo. Pero bueno, básicamente voy a entrar un poco más al universo Cloud Native, Kubernetes y seguridad en la nube. Y algunos tópicos un poco más aleatorios al final. Entonces, entrando un poco a la parte de Cloud Native, que inclusive revisando ahora, recuerdo que siempre en algunas conferencias anteriores busqué la definición de Cloud Native, que está un poco más a la izquierda y decía que era 4 componentes de la cultura de DevOps, usar containers, la parte de integración de continuous integrations, deploy, y usar el nuevo paradigma de microservicios, ¿no? Pero viendo algunos blogs ahora último, inclusive esta es la definición de GitLab, vi que se fue expandiendo, ¿no? Esta definición porque ya no es solo eso, solo microservicios, containers, sino ya containers, Kubernetes, infraestructura inmutable. eh, entonces, vemos que este mundo cloud native realmente, primero que muchas startups, ¿no? Por los temas de escalabilidad, de beneficios, casi mayoría me parece que está usando, sino intentando migrar los famosos migraciones para el mundo cloud native, ¿no? Desde el mundo on-premise. Y creo que está relacionado con muchos paradigmas, conceptos, cultura, ¿no? Entonces vamos a irnos aprofundando un poco más. Entonces, un poco para entender esa parte del mundo DevOps, ¿no? Vemos que tal vez tradicionalmente, si nos imaginamos unos 20 años atrás, o tal vez 15, no tanto, eh, teníamos una división un poco más grande entre el mundo del desarrollo y el mundo de Ops. Y creo que como ahora nosotros, todo el mundo quiere entregar rápido,
todo es agilidad, todo es, tal vez por la conectividad que también nos dio Internet y todo ha ido cambiando, ¿no? Porque hasta nos podemos imaginar que hace 20 años era un monopolio de algunas empresas, se tenía un servidor web gigantesco de Oracle o no sé. Y ahora entramos en un paradigma más open source también, donde todo está más dividido, donde... Y espero que no se escuchen los gritos de mi gato. No. Dale. Bueno, eh, y, y también vamos entrando a nuevos paradigmas, ¿no? A nuevas formas de cómo ir mejorando toda esa escalabilidad, como ahora vemos mucho el término platform engineer, no sé si ya lo han escuchado, ¿no? Que sería como una siguiente evolución cultural del mundo DevOps, después ven DevSecOps, de seguridad, y ahora el Platform Engineer. Entonces, pero al final, como bueno, vamos a ir conversando, viendo, pienso de que las bases, los fundamentos, nos van a ayudar mucho a nos ir adaptando a estas nuevas tecnologías que están siendo usadas, en algunos casos, la mayoría. Y generalmente cuando vemos aparte del mundo DevOps, ¿no? Entonces vamos a tener ese diagrama donde nos vamos a imaginar un pipeline, un GitHub Actions tal vez, donde vamos a tener diferentes etapas, donde vamos a integrar nuestro código y hacer tal vez un testing, tal vez un deploy con Terraform, ¿no? Y tal vez ya estemos en una fase más avanzada de un GitOps, una infraestructura inmutable y tal vez nuestro equipo SRE tenga operación y monitoramiento, ¿no? Entonces, todo eso hace parte del mundo de la cultura DevOps, de cómo estamos intentando colocar buenas prácticas, cómo las empresas están entrando a la cultura ágil, ¿no? Inclusive no sé si ustedes pueden comentar ahí, ¿no? Si ya ustedes hacen todo eso. Yo me imagino que deben de tener algo muy semejante a en su pipeline de CI, CD, usando tal vez un Jenkins, un GitLab, o intentando entender, ¿no? Tal vez si ustedes son solo desarrolladores, intentar entender qué hay después, qué hay después de entregar y hacer un commit en el GitHub y cómo va funcionando la seguridad en este mundo Cloud Native. Entonces, intentando entender cada etapa, ¿no? Ahí vemos la etapa de build, testing, testes de aceptación, el deployment, producción, vemos que en cada etapa podemos ir aplicando la seguridad, que inclusive es la parte del secure, poner seguridad en el ciclo de desarrollo, ¿no? Que está bien relacionado con lo que llaman AppSec, no sé si, pero dentro de las herramientas, inclusive de seguridad, AppSec que es Application Security, pero que al final tiene que ver con entender mucho esas etapas del código y relacionados con cada tecnología que estemos usando. Entonces, hasta aquí estamos viendo nuestro Continuous Integrations, Continuous Deployment, que tal vez estamos usando. Y aquí, en el mundo, o en la nueva paradigma de DevSecOps, ¿no? Que sería después de automatizar con nuestros amigos SRE y nuestros colegas DevOps, también dijimos, ¿y por qué no también colocar seguridad? Porque generalmente la seguridad hace 10 años o 15 tal vez iba en la última etapa, más en la etapa de monitoramiento, y con toda esa nueva parte de DevSecOps, la idea es tal vez integrar la seguridad en etapas más tempranas, porque no, tal vez en el pipeline, ya ayudar a colocar varias herramientas para mejorar la calidad del código, las vulnerabilidades que tal vez uno puede encontrar en el código, y tanto como en las tecnologías que usemos, porque si usamos un Terraform, un Lambda y podemos también utilizar herramientas que nos ayuden a encontrar las malas prácticas, ¿no? Tal vez hacer el deploy de una máquina con todas las puertas abiertas. Entonces, tal vez eso ya podemos ir detectando, no al final cuando llegue un recibo grande de la AWS, sino en una etapa temprana donde alguien ya en el código inclusive, ¿no?
que alguien indique estás dejando todas tus puertas abiertas. Entonces, tiene mucho que ver ese paradigma de DevSecOps con qué tanto podemos ayudar a colocar la parte de seguridad como un lado preventivo y no reactivo, ¿no? Bueno, entonces entrando en esta etapa de entender un poco más, tal vez dependiendo, porque aún se usa la parte de monolitos, puede ser que en nuestra organización, la empresa, utilicen la parte de desarrollo monolítico. Entonces vemos que es más que nada la arquitectura, ¿no? Que todo era más centralizado. Por ejemplo, los módulos pueden estar solo encapsulados, no son independientes usando una misma tecnología. Entonces, tal vez era antes, todo el producto era hecho en Java y usando un banco de datos Oracle gigantesco. Y bueno, eso era antes, lo cual puede ser que también estén usando ahora, no significa que esté equivocado, ¿no? Pero la parte de Cloud Native está un poco bastante relacionada con microservicios, como vimos en la parte de la definición. Entonces, ahí la idea era quebrar y tener más independencia. Entonces, por ejemplo, entre cada equipo podía usar Golang, Python, y ahí surgieron como, tal vez antes usábamos un API Gateway en la parte más tradicional, y ahora tenemos un Service Mesh, que es lo que colocan aquí un Event Bus, ¿eh? Para ir monitorando la parte de autenticación, autorización y toda esa comunicación en todos esos microservicios. Entonces, todo ese paradigma, ese mundo nos lleva a quien tal vez nunca lo haya visto, o tal vez al CNCF, que es la parte de los proyectos Cloud Native, eh, bajo la dirección de la fundación de Linux. Entonces, si ustedes entran a Landscape de CNCF, van a ver que hay infinitas aplicaciones open source para todos los casos. Entonces, ahí vemos API Gateway, Service Proxy, Service Mesh, Container Runtime, Orquestador, hay inclusive para Continuous Integration, Delivery, y hay un montón de herramientas. Entonces, tal vez lo que más suframos ahora es de tener tantas tecnologías para aprender, que diferente tal vez a 10, 15, 20 años era solo una, dos, tres, y ahora tenemos tal vez varias herramientas para usar para el mismo caso, ¿no? Claro, hay algunas más populares que otras. Por ejemplo, si vamos a la parte del orquestador, vemos Kubernetes, es casi como un estándar, ¿no? Pues por eso que es tan popular. Él soluciona, proyectos open source van poniéndose como líderes. Y también creo que la parte de open source tiene mucho que ver con la parte de innovación. Entonces, por eso también es importante, o por lo menos si les gusta un poco la parte de la tecnología, de estar sabiendo cuáles son las novedades, estar participando de los proyectos open source, les va a traer bastantes beneficios, ¿no? Si ustedes, si tal vez en su empresa usan ya alguno de estos productos, ¿no? Intentar ir al GitHub e intentar se aprofundar un poco más, participar, eso les va a servir bastante, yo pienso, especialmente si les gusta programar, no sé, dependiendo del área que ustedes estén. Yo pienso que está en general, porque mismo siendo hasta de marketing o cualquier otra área, tal vez mismo de seguridad, tú puedes entrar en este universo de la CNCF, que es bien grande, que realmente no necesita ser solamente programador para entrar, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga más dudas específicas, me pueden mandar, ¿no? de cómo colaborar con los proyectos o etc. Entonces, intentando imaginarnos un poco más cómo era el mundo de seguridad tradicionalmente, porque tal vez muchos términos, no sé si ustedes son de seguridad o no, pero muchos términos de seguridad antiguamente los vamos a continuar escuchando, viendo, intentar comparar cuál es la diferencia con el mundo cloud, ¿no? Entonces,
tenemos como la parte militarizada, ¿no? De MC, que generalmente es como crear barreras, ¿no? Para podernos ir a aislar. Claro, si ustedes piensan antes, como no estaba en el mundo cloud, era más fácil delimitar y tener estas barreras y decir que aquí es un lado protegido y fuera de mi data center es un lado no protegido, ¿no? Y coloco algunas barreras y tal vez mucha seguridad eh, alrededor y con eso yo, ¿no? Solucionamos. Generalmente más es la parte de firewalls y esas soluciones eran las que teníamos más en ese momento. Pero cuando entró especialmente la parte de Kubernetes, porque ahí vemos que en Kubernetes es un poco, claro, al final todo el mundo cloud está debajo de un mainframe, de un data center, de toda esta arquitectura tradicional que vemos, pero tienen, por la propia tecnología que usan, tienen otras configuraciones y otros desafíos, en lo cual las herramientas tradicionales de seguridad tienen que adaptarse para poder ayudarnos. Tal vez ahí entra mucho el mundo de observability, ¿no? Que escuchamos, observabilidad y muchas herramientas que ya podemos colocar inclusive dentro de nuestra aplicación, un APM, un Datadog, ¿no? Que nos va a ayudar a extraer un poco más de información. Y lo mismo sucede también en la parte de seguridad, pero bueno, vamos a ir viendo solamente que es aquí para ustedes ir imaginándose que hay muchas terminologías, por ejemplo, la parte de VPN, load balancer, mismo siendo físico tenemos esa misma definición en el lado virtual, ¿no? Que vamos a crear un load balancer en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y como vemos de esa parte de firewall, siempre existía, especialmente en la seguridad tradicional. Tal vez ahora se ha ido adaptando a la capa 7, ¿no? El Fallen Layer 7, esa parte de firewall, porque va adaptándose a los nuevos protocolos, HTTP, HTTPS, y tal vez antiguamente solo trabajaban hasta el nivel 4, ¿no? Y también con soluciones de VPN, ¿no? Vemos que VPN existía tradicionalmente, se terminó tal vez físicamente, pero ahora lo tenemos también VPN en el modo inclusive virtual, ¿no? Que podemos contratar. Entonces vemos que mucha terminología tal vez antigua, para quien se ha ido adaptando un poco en el modo virtual. Entonces existe en el modo físico y se va creando de manera virtual. Inclusive soluciones, ¿no? Soluciones que como la parte de detección, la parte de IDS, IPS, que es Intrusion Detections, Intrusion Protections, que son, digamos que herramientas de seguridad más avanzadas para el runtime, que analizaban más la parte de los paquetes que transitaban al nivel de red. Y todo eso hasta inclusive tradicionalmente funcionaba muy bien, ¿eh? Pero cuando entró todo ese mundo de Cloud Native, ahí dijeron, ay, ups, que en Cloud Native son los containers y llamando y los containers muriendo, ¿no? Porque los containers pueden dar un restart y desaparecer. Y también el principal problema es el mapeamiento de los IPs en redes que no tienen acceso a estos firewalls, ¿no? Porque por el mismo problema de la virtualización, bueno, no es un problema, pero es más por la propia tecnología que es usada. Entonces, en el caso de IDS, IPS, eso funcionaba muy bien cuando los paquetes transitaban, los paquetes de red. Pero cuando entramos especialmente por la parte de Kubernetes, vemos que ya no era tan fácil mapear todos los paquetes que están siendo transitados por todos los miles de containers que están, inclusive porque el IP siempre es un IP interno que tal vez en soluciones no tengan acceso. Entonces, esa parte de seguridad, especialmente en networking, tuvo que
ser repensado un poco y seguir actualizando. Eso vamos a ver, pero generalmente esos son, por lo menos son los principales paradigmas así que yo vi entre la seguridad tradicional y la parte cloud native. Cuando uno quiere entrar, tal vez por eso, inclusive ahora no sé si ya han escuchado mucho la parte de eBPF, ¿eh? Entonces, es difícil que ustedes vean mi solución IDS, IPS para Kubernetes o antivirus para Kubernetes. Entonces, vemos que esas familias, esas soluciones funcionan bien, pero es en otra tecnología, ¿eh? Entonces, creo que aquí con eso va a quedar más claro lo que estaba conversando. Y como ustedes pueden ver, tiene que ver mucho cómo es el diseño de la parte de redes. Entonces, en la seguridad tradicional teníamos nuestro IP, ¿no? Tal vez nuestra máquina que tiene un IP y están los paquetes transitando, están navegando. Y teníamos la solución de seguridad que hacía un mapeo de todo lo que pasaba ahí. Pero en el caso de una solución en containers, en Kubernetes, vemos que hay otras capas, ¿no? Que es como, por ejemplo, el Network Socket, y el propio Kubernetes tiene otra red interna, entonces ya a solución de mapear todos los paquetes ya no era algo tan razonable. Entonces lo que se está haciendo ahora es intentar ir a la raíz. ¿Y cuál sería la raíz? Que sería observar todos los procesos, porque inclusive también la propia tecnología de Linux fue mejorando con bastantes nuevos features, y una de las nuevas funcionalidades, bueno, no nueva, ¿no? Porque fue hace 20 años que fue colocada más o menos, fue el eBPF, solo que fue mejorando y fue adaptándose para poder colocar programas a nivel de kernel, y el cual nos permite crear programas que nos permitan observar un proceso que nos indique que tengan problemas de seguridad, o indicar un proceso que tenga no sé, eh, más relacionado con observability. Entonces, los programas fueron creándose de acuerdo a las necesidades, por eso que tenemos programas de BPF especializados por seguridad, especializados para observar. Dependiendo de qué problema, ¿no? Tú vas a comenzar a observar para poder identificar. Entonces, en vez de comenzar a leer los paquetes de redes en tránsito, ¿no? Entonces estamos entrando más en la parte de los procesos de Linux. Y aquí un poco más porque eBPF realmente, que es así como, o container, ¿no? Un poco entrando a la parte de que es un container. El container es el uso de las funciones de cnames y namespace, que son funcionalidades dentro del kernel, que nos permite aislar procesos. Entonces, al final, los containers son procesos aislados, y que uno puede crear esos procesos aislados usando algunas funciones del kernel. Esas funciones se llaman cname, namespace, que nos permiten crear eso. Claro, obviamente los container runtimes, en vez de ir y abrir nuestro código C y conversar con el Linux directo y decir qué comando o hacer, ya tenemos con los container runtimes programas que facilitan toda esa creación, ¿eh? Entonces ya eso es la facilidad de los programas, ¿no? Que ya tenemos una interfaz. Más al final, también son llamadas directas de Linux, ¿no? De funciones de Linux. Y en el caso de eBPF, estamos usando el paquete de funciones llamadas eBPF, que lo cual nos permite eh, crear programas dentro del kernel. Entonces, o eBPF sería como una Java virtual, ¿no? Más o menos. Entonces, tú escribes el código eBPF, hay inclusive un verifier, como podemos ver, ¿no? Que compila, y después de compilar, verificar, instala ese programa directo en el Linux, en el kernel de Linux, con las acciones que vamos a poder. Entonces, realmente eBPF ahora ayuda bastante en la parte de networking. Por eso vemos inclusive intrusion detection, que tal vez lo vimos eso en la parte
en soluciones de seguridad tradicional. Y ahora, de nuevo, usando VPF, estamos se potencializando tal vez esa parte de solución, detección, ¿no? Entonces, eso más o menos es para que ustedes tengan una idea. Y de ahí vamos a pasar un poco para la parte de hablar de seguridad en Kubernetes, porque más que nada era un poco más pasar esa visión de Cloud Native y qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Y realmente esa parte de BPF muchas empresas están invirtiendo en soluciones, ¿no? Para mejorar inclusive la propia parte de seguridad, producto, porque uno programando, ¿no? Al final tú consigues observar todos los kernels, todos los eventos de Linux, todos los eventos, inclusive los paquetes que están transitando, todo. Entonces, realmente están en proceso de creación, investigación, tal vez mejorar la parte de performance, pero varias empresas están usando eso, ¿no? Y bueno, vamos un poco a hablar de la parte de seguridad en Kubernetes. Aquí es una parte más resumiendo, porque realmente la parte de seguridad en Kubernetes es una tecnología, una API con bastantes recursos, cada recurso, ¿no? Tiene configuraciones, todo, pero creo que por lo menos a grande modo, por lo menos para las personas que estaban tal vez iniciando, intentando entender cómo, si yo soy un perfil de seguridad, cómo puedo colocar seguridad en Kubernetes. Vemos que vamos a tener primero un grande componente que es el código. Al final el código nos va a acompañar ya sea con o sin Kubernetes, colocar las mejores prácticas para proteger nuestro código, que ya sea en Python, Node, Java, va a ser importante. Inclusive tal vez con herramientas que son bien conocidas, SAST, DAST, que quien trabaja en seguridad sabe que esas herramientas siempre fueron parte, ¿no? Y dependiendo de qué tecnología usemos, si en este caso estamos hablando de Kubernetes, vamos primero a usar la tecnología de containers, ¿no? ¿Qué container runtime estamos usando? Entonces, tal vez también configurar qué posibles malas configuraciones en este container runtime. Y en sí, el container al final es una receta, ¿no? Una receta que lleva el código más algunas librerías. Entonces tenemos que, así como analizamos las vulnerabilidades en el propio código que tenemos que también analizar en el container, que sería ya la versión de paquete, ¿no? Porque además del código que yo tal vez lo revisé, voy a tener que revisar cómo lo construí, si yo aumenté las bibliotecas, tal vez esas bibliotecas tengan vulnerabilidades o algunos otros archivos o secretos, ¿no? Entonces, necesitamos también hacer otro análisis de vulnerabilidades para el container. Y lo mismo sucede cuando pensamos que vamos a usar un clúster, ¿no? Un clúster, si en este caso es de Kubernetes, o Kubernetes también puede estar mal configurado, también puede tener vulnerabilidades. Generalmente las vulnerabilidades están más relacionadas con algunos componentes que se descubre una forma de quebrar la seguridad, ¿no? O porque a veces el container tiene muchos privilegios y como todos los containers tienen acceso al host, pueden quebrar ese aislamiento, ¿no? Que dijimos que al final son procesos aislados, quiebran esos aislamientos y terminan teniendo acceso a todo el host o a los otros containers. Entonces ahí vemos cómo hay un movimiento lateral, que eso se dice en seguridad. Entonces fácilmente puede suceder, ¿no? Y de ahí vamos a tener que también entrar al mundo del cloud, porque ver la seguridad, dependiendo, puede ser que este clúster esté ya deployado en un mundo on-premise o cloud. Y también tenemos que ver las prácticas, especialmente en autorización, autenticación, la parte de IAM,
Entonces vemos que es poner atención en todos los componentes que nuestra empresa va usando, depende mucho de la tecnología, ¿no? Y aquí tal vez más sería pensando un poco en la parte de Kubernetes y en el mundo de las certificaciones para quien tenga interés. Son certificaciones interesantes, son prácticas que uno tiene que resolver por command client, más que nada usando el client, el kubectl. Y tenemos la certificación del Developer, Administrations y Security. Entonces, ahí lo coloqué para que ustedes vean que, por ejemplo, en la parte del developer, va por ser más application developer, va a tener un poco más el interés de cómo hacemos deploy de nuestras aplicaciones, y podemos hacer un rollback, entender bien la parte de cómo crear un volumen cuando creamos un pod, ver la parte de los health checks, y tal vez va a tener un poco más de autorización y autenticación usando la parte del security context, que es dentro del pod, y network policies. Y como, bueno, por lo menos yo creé esta tabla, vemos que hay algunos puntos en común entre las certificaciones, ¿no? Ese es un poco más hablando del developer. Y en la parte de administrations, creo que la principal diferencia es que va a tener un poco más la parte de instalación del clúster usando el kubeadm, y tengo un poco más la parte de storage, que es solamente como crear los storage class. Entonces, tengo algunos tópicos poco diferentes, pero hay algunos en que realmente no vamos a decir que son iguales, pero va ayudando, va complementando los conocimientos de otros, ¿no? Y por ejemplo, en la parte del security, ¿no? Entonces, vemos que también en esa parte de observabilidad, por ejemplo, del application developer, que es ver los health checks, ver los logs, los pods. Después, en la parte de administrations, es desde la perspectiva de administrador, como ver los pods que están tal vez dentro del control plane, para poder identificar problemas dentro del clúster. Y en el caso del security es ver los logs, pero para identificar eventos que signifiquen problemas de seguridad, amenazas, ¿no? Entonces, esa parte de ver los logs son de diferentes perspectivas, pero va complementando. Y tal vez en la parte del security, como vemos, ¿no? Tenemos en la parte de configuración del clúster, usan herramientas de sysbenchmark poder ver, si estamos siguiendo buenas configuraciones o no cuando instalamos el clúster. Y claro, hay algunos nuevos cosas diferentes de seguridad, como es un poco más ver las vulnerabilidades, ver algunas herramientas que nos ayuden a ver las vulnerabilidades en los containers, y un poco de supply chains, que va a tener como conceptos como SBOM, de crear, que al final esta parte de supply chain está muy relacionado primero con tener un inventario de nuestras vulnerabilidades y poder generar un documento, un atestado donde está firmado, ¿no? Y donde podemos ver que realmente ese paquete tiene esa lista de artefactos y pertenece a esa misma persona, ¿no? Por eso que es firmado. Pero bueno, ahí ustedes van a ver y cuál sería más de su interés, ¿no? Dependiendo de cuál es la parte de que ustedes se quieren certificar o no. Pero eh, personalmente yo ya he hecho algunas de estas certificaciones, y hay unos 2 cursos en internet, en Udemy, y es básicamente entrenando que uno consigue pasarlos, ¿no? Haces el curso y entrenas la línea de comando, y uno pasa la prueba. Pero es una prueba interesante, por lo menos te da conceptos, es práctica, ¿no? Es así como uno va a sacar el brevet, haces la parte teórica, pero hay que practicar un poquito para realmente aprender a dirigir. Entonces, este examen es práctico, por eso es que es en línea de comando. Y bueno, vamos a pasar a la parte de Cloud Security. Que ya vamos a llegar al final, no se preocupen, ahí ustedes háganme preguntas, todo. Y que sería
Bueno, ya hablamos que en el mundo cloud, ¿no? Tenemos nuestros data centers, un Amazon y los containers, que generalmente es lo más común en Cloud Native. Puede ser un serverless también, más ahora también son containers porque a veces es una plataforma, ¿no? que hace deploy de los containers en una plataforma administrada por el data center, ¿no? Y tal vez un concepto importante sería la parte de los hypervisors, ¿no? Que inclusive podemos ver si es tipo 1, tipo 2, que eso nos va a ayudar inclusive para entender un problema de seguridad, ¿no? Y ya pensando más a fondo, si hay una vulnerabilidad en el hypervisor, o sea, eso afecta al data center y afecta a todos, pero generalmente el mundo cloud está sobre un hypervisor, ¿no? Claro, ya nosotros de aquí cada vez administramos menos, ¿no? Porque todo es más virtual, ¿no? Porque si nos podemos imaginar al inicio en los data centers, había ingenieros que tocaban, ¿no? la red, y ahora no tocamos ni red, pero creamos load balancer. Y cada vez vamos abstrayendo más todos esos conceptos y todo es más abstracto, ¿no? Pero a veces ya ni vemos el pobre hypervisor, pero él está ahí, está detrás de la creación del cloud. Y en cloud security, algo básico que siempre vamos a ver es el modelo de responsabilidad, que básicamente en el mundo ideal que ahora estamos, por ejemplo, un ChatGPT, ChatGPT haciendo deployed, va a ser un SaaS, ¿no? En un platform as a service, y ya no se tiene ni que preocupar de la parte del servidor, de virtualización, del hypervisor, ni nada, porque ya está en la última parte de solo hacer un deploy en la plataforma as a service escogida. Entonces, también esa parte de seguridad va a depender de qué parte somos responsables. Claro, si trabajamos en un banco, probablemente el banco no va a usar eh, mucha abstracción, entonces va a tener su propio data center, va a tener sus máquinas, entonces vamos a ser responsables de todo. Pensando ya que estamos en una startup, tal vez solamente vamos a querer hacer un deploy en un platform as a service y no saber si es Kubernetes o no es Kubernetes, simplemente mandarlo en alguna plataforma y ya se encarga. Y como vemos, un término bien común, independiente si estamos on-premise o modo SaaS, va a ser el código. Ese código, si está lleno de vulnerabilidades o no, entender cómo estamos, ese relacionamiento con el CI, CD, para poder ver que también nadie puede entrar en nuestro CI y alterar los paquetes, que el CI/CD inclusive tiene bastante que ver con el supply chain, que significa proteger de punta a punta en toda la distribución del software, ¿no? Entonces, generalmente este modelo nos hace recordar de qué tú eres responsable para poder colocar la seguridad en todos esos niveles, ¿no? Ya viendo desde aquí, lo mínimo es siempre el código es nuestra responsabilidad. Ya dependiendo de qué modelo ustedes escojan, van a tener que ir colocando más seguridad, ¿no? Y bueno, esto por eso viene a hablar un poco más del AppSec, para quien, porque yo vi un post que era bien interesante y decían, las empresas de seguridad que entiendan Cloud Security con AppSec va a ser la mejor herramienta, porque vemos muchas soluciones, ¿no? Especialmente para el mundo Cloud Native. Y realmente es poner bastante atención o nos ayudar mucho con esta parte del flujo de desarrollo, ¿no? Que quien es de la seguridad tradicional, este diagrama es bien común. Y tal vez quien es del mundo de DevOps o viene solo de Cloud Native y no es de seguridad, no es tan común ver la parte de Pentest, Black Box, White Box, que estos son frameworks, ¿no? Antiguos de recomendación, de seguridad, pero vemos que al final
se están juntando, se unen bastante las soluciones de cloud security, porque ahora también el Terraform, nuestra infraestructura es código. Como ahora todo volvió código, ¿no? Entonces podemos aplicar los mismos principios que podíamos, o sea, generalmente estamos más acostumbrados a aplicar esto para nuestro Java, Golang, pero podemos aplicar lo mismo para nuestro código Terraform o nuestros manifiestos Kubernetes. Entonces la idea es ir aplicando todos esos conceptos de código para estas nuevas tecnologías, ¿no? Que podemos ir realmente aplicando todo ese paradigma. Y bueno, ahí vemos inclusive la evolución de las herramientas de seguridad, tal vez quien IaaS, RASP, uno ve más esas soluciones cuando intenta ver la parte de testing, y ahí ve la evolución SaaS, DaaS y un IaaS, RASP, que son como testing en runtime, que ahora como solución no se usa mucho, creo, no es tan famoso, pero si ves ese RASP sería la evolución de un protección de workloads que decimos en el mundo cloud native. Pero ya obviamente enfocado en la parte de cloud, pero la idea es ver los workloads en runtime. Entonces vemos como tal vez las soluciones de WAF, Web Applications, son bien importantes para la parte de OWASP, porque el OWASP Top 10 es un Web Applications. Entonces el Web Application Firewall intenta colocar bastantes protecciones que son comunes en la parte del OWASP. Claro, más ahí simplemente estamos hablando en la capa externa, ¿no? Aún tenemos varios problemas en las otras fases, inclusive en el propio runtime, porque ¿quién está viendo el comportamiento dentro de los procesos en Linux? Procesos en Linux serían nuestros containers. Entonces ahí que vienen estas soluciones tal vez de intrusion detection, más usando eBPF, ¿no? Porque si alguien me dice intrusion detection en containers, ¿y qué tecnología estás usando? Generalmente van a decir BPF. Es bien difícil que alguien, no sé, diga, no sé, porque, o si no sería de la forma tradicional, pero ahora generalmente esa sería un poco la forma de los productos modernos de IPS y DS en Kubernetes containers que intentan colocar ese nombre usando más de BPF. O si no, sería sin usar Kubernetes containers, solo máquina que usan, ¿no? Para máquinas tal vez Windows tradicionales que no tienen Cloud Native, ¿no? Cuando digo que no tienen Cloud Native es más orquestador, Kubernetes, toda esa parte de abstracción, ¿no? Y son solo puras máquinas. Y bueno, aquí vamos a ver que entrando en esa parte de Cloud Security, ¿no? Que tal vez ustedes hayan visto esas nomenclaturas que es Cloud Workload Protections o Cloud Security o Cloud Native Application, que realmente, especialmente la última CNAPP, son más nomenclaturas pujadas por la Gartner. Entonces son más especie que no final son Workload Protection, son un IaaS, un RAS de la vida, pero especializados con las tecnologías cloud, ¿no? Hacen runtime. O CNAPI es la mezcla de un workload con cloud, o sea, proteger tanto el cloud como un container que está on-premise o, no, o en cloud, ¿no? Y más la solución enfocada en cloud. Pero yo creo que el mensaje es más que tantas nomenclaturas, es especialmente en la parte de cloud, ¿no? Es focar en las partes de malas configuraciones, porque cuando pensamos en Cloud Security Posture, es más que nada colocar las configuraciones en todos los servicios que apliquemos, que tienen mucho que ver con la documentación que nos va a dar el proveedor, ¿no? Por ejemplo, la mejor protección que al usar un Kubernetes EKS o al usar un Lambda, cada proveedor va a tener su propia documentación para poder mejorar ¿no? La parte de que tal vez nuestros networking no estén expuestos. Entonces, tiene que ver con... Y tenemos muchas herramientas que automatizan todas esas prácticas, ¿no? Para revisar. No, estás creando una máquina con la puerta abierta. No usaste
la parte de, no sé, del servicio de llaves para cuando creaste el bucket está público. Entonces, vemos que esa parte de Cloud Security está muy relacionada con servicios y con malas configuraciones. Y en la parte de workload es más runtime, ver que esa aplicación, observar esa aplicación para ver que no hay eventos malignos, ¿no? o algún. Y bueno, al final, bueno, ya vi bastantes personas quejándose de que todas esas anteriores nomenclaturas son más que creaciones de buzzwords. Bastantes personas a veces, yo también no sabía de qué era CENAP y CSPM, y son familias que si uno coloca cada una de ellas va a haber bastantes empresas vendiendo esos productos por separado o en conjunto, pero al final creo que se trata bastante de AppSec con Cloud Security viendo la parte de los principios, no entendiendo. Y bueno, para finalizar, aquí hay algo random, si no tienen más dudas, es en mi experiencia personal, que creo que es lo que más me ayudó a ser parte, participar, es participar en comunidades locales. Ustedes, si están en México, no sé, Puerto Rico, inténtense aproximar a las comunidades locales, que eso va a ayudar. Yo sé que convivir en sociedad es difícil, a veces hasta con nuestro propio vecino, pero bueno, es parte, ¿no? Y también si pensamos, al final somos personas que tenemos intereses en común, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy conversando con ustedes y ustedes son personas que tal vez están en tecnología, les gusta esos temas en común, quieren aprender seguridad, quieren aprender Kubernetes, quieren aprender. Y bueno, es eso, entonces realmente sería una recomendación. Hay algunos eventos en América Latina que vi que existen en este año, ¿no? Entonces tenemos la propia Eco Party que va a ser en noviembre. Te veo la eco, me imagino. Venís, venís. Voy a hacer todo lo posible y intenten submeter un Matalk, ¿no? Es importante. Es una forma también de comunicarse, es con cuántas personas uno conoce cuando uno intenta hacer una conferencia a ustedes. Entonces yo realmente los recomendaría en alguno de estos proyectos. Muchos de ellos son inclusive remotos, entonces es una forma de conocer a los vecinos. Y bueno, cualquier ayuda, algo estamos, ¿no? Me pueden avisar. Y creo que ya para finalizar, ¿no? Un poco, sí ustedes, porque son más que nada los proyectos que participo, por eso es que coloqué en random. Por ejemplo, participo en la parte de documentación de Kubernetes para traducir al español. También traducir la parte del glosario de Cloud Native. Si ustedes quieren entrar un poco a ser contribuidores, lo que estaba comentando, comunidad, se acercar a otras personas. Entonces, hay bastantes caminos, ¿no? Ahí les dejo las referencias. También participé en la parte de los Kubernetes Release, que es otro grupo. Normalmente dentro de la CNCF hay una infinidad de grupos. Hay bastantes actividades para ir haciendo. Tal vez al inicio puede ser un poco abrumante porque uno no sabe por dónde ir, pero a veces yo comencé haciendo la parte de traducción en español y ahí fui conociendo personas, ahí uno se va enganchando, ¿no? Y al final también me pueden buscar por cualquier tema de seguridad, que me gusta mucho el tema de seguridad para tal vez hacer un intercambio, ¿no? Siempre estoy intentando aproximar, conocer personas que tengan la misma intereses en común, tipo Tinder de la vida, Tinder en tecnología. Ahí cualquier duda te consultan, Caro, entonces te preguntan ahí para que le Eh, des una mano. Genial. y bueno, creo que sería eso. Aquí dejo mis contactos. Está mi red social en LinkedIn y Twitter para que estemos en contacto para cualquier duda.